Pues bueno, si queréis, como son ya las 12, empezamos con la jornada técnica. Daros la bienvenida, sobre todo, y gracias por venir al Colegio de Arquitectos de Castellón. Lorena es técnico de SICA de la zona de Levante y es quien impartirá la charla. Y Pepe Pancho, bueno, es aparejador y compañero de aquí de Castellón y realizará algún apunte también sobre la presentación de Lorena. Nada. Perfecto. Bienvenidos. Esto es la presentación es para todo el global. Vale. Bueno, pues durante la jornada de hoy vamos a tratar sobre la envolvente del edificio, más concretamente sistemas de fachadas y sistemas de impermeabilización de cubiertas. Y antes de empezar directamente a la presentación, una breve introducción de lo que sería la empresa SICA, ¿vale? Que es una compañía especialista en productos químicos que fue fundada en 1910, cuya sede central se encuentra en Suiza y su objetivo principal es proponer soluciones integrales comprometidos tanto con el medio ambiente como con las personas. Actualmente se divide en dos mercados, industria y construcción, en el que nos vamos a centrar hoy. Dentro del mercado de la construcción tiene 7 mercados objetivos, desde aditivos para hormigón, impermeabilización de cimentaciones, soluciones para pavimentos, sellado y pegado, reparación y refuerzo. Y luego tendríamos impermeabilización de cubiertas y building finishing, que serían sistemas para fachadas, que son los temas que vamos a tratar hoy. Estos dos temas, fachadas y cubiertas, harían la envolvente del edificio y tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la calidad con la que se van a construir esta barrera, ya que va a influir en el confort interno que van a tener los ocupantes del edificio. Por lo tanto, desde SICA se proponen soluciones para alcanzar este ahorro energético, como serían los sistemas de aislamiento térmico por el exterior SATE, que vamos a ver ahora en detenimiento, y luego vamos a también comentar las membranas de alta reflectancia para la impermeabilización de cubiertas. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué deberíamos de aislar. Pues tenemos actualmente 3 razones. Una de ellas sería razones legislativas. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que el consumo energético de los edificios supone una parte considerable del total de la energía consumida de la factura energética. Y por ello, con el tiempo se han ido aprobando normativas con la tendencia a reducir. Por ello, en 2006 se aprueba el Código Técnico y con él el Documento Básico y Ahorro de Energía, haciendo especial hincapié a su sección 1, limitación de demanda energética, que va a ir condicionado según la zona climática, la ubicación y el uso previsto. Y esta va a ser se extiende tanto para obra nueva como para edificios ya existentes de reforma o rehabilitación. Posteriormente, en el 2007, se aprueba el Real Decreto, que es el 47/2007, procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Esto se materializa con una etiqueta energética que sería muy análoga a la que podríamos encontrar en algunos electrodomésticos. Y finalmente, en el 2013, ¿vale? Se deroga el anterior Real Decreto y se complementa con el 235/2013, que es el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética. En este caso ya se incorpora la obligatoriedad de obtener el certificado de eficiencia energética para todos los edificios y viviendas existentes que se vayan a vender o alquilar. Y esta sería la clasificación etiqueta que tendríamos desde A hasta la G. La F y la G, esta clasificación ya se encontraría fuera de la ley, es decir, que estarían consumiendo aproximadamente en torno a un 25-50% más de la energía media de lo que tendría que consumir un edificio en España. Entonces, para que veáis un ejemplo, esto es un mapa que se sacó de la clasificación energética de Valencia. Arriba a la derecha tendríamos las que están con clasificación energética A, B, que están en torno a un 75% de ahorro energético. En cambio, en la zona inferior derecha veríamos las que son FG, fuera de la ley, que son todo oportunidades para poder hacer rehabilitación con el sistema de aislamiento térmico por el exterior.
es para que podamos ver que no solamente está enfocado en obra nueva, sino que también hay mucha reforma. Tenemos que tener en cuenta que actualmente un 60% de los edificios existentes se hicieron previo a que hubiera alguna normativa de eficiencia energética. Entonces, todo esto son oportunidades para poder rehabilitar. Otra de las razones serían de habitabilidad y confort que tenemos que tener en cuenta, que nos va a proporcionar un SATE. En invierno nos va a evitar la pérdida de calor que tengamos de calefacción y de tener condensaciones en el interior, y en verano reducir la acumulación de calor interior y sobre todo en esta zona pues la acumulación de calor que supone encender el aire acondicionado. Luego también tenemos que tener en cuenta como una ventaja es que es un sistema que es por el exterior, por lo tanto en edificios que se tengan que rehabilitar no van a perturbar en exceso a los propietarios y además no van a suponer una reducción de la superficie habitable. Y por último, otra de las razones serían socioambientales y económicas. Tenemos que tener en cuenta que España está comprometida con diferentes tratados al desarrollo sostenible del planeta, como puede ser el Lima, Protocolo de Kioto, la Conferencia de Berlín, Río de Janeiro, y todo ello tiene un objetivo que es la Estrategia Europea 2030, que consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética y principalmente que la energía primaria consumida provenga de energías renovables. Lo primero que deberíamos de hacer en cuanto, bueno, se me olvidó comentarlo, ¿qué se está promoviendo? Pues desde las administraciones públicas se están promoviendo planes de ayuda que instan a la rehabilitación que hemos estado comentando anteriormente. Entonces, lo primero que deberíamos realizar antes de una rehabilitación sería un estudio termográfico. En la imagen superior vemos cómo es un edificio de aproximadamente 40 años en el que tiene una deficiencia en la estructura. Entonces vemos toda la zona más oscura es por donde tiene pérdida de calor, que suele ser fachada y cubierta. Y luego veríamos los puentes térmicos, que serían sobre todo pues, cristalerías, ventanas y perfiles. Y luego la imagen inferior sería el edificio rehabilitado, en el que tendríamos en tono azul la continuidad del aislamiento y solamente tendríamos los puntos más críticos, los que serían forjados y, como hemos visto anteriormente, cristalerías, perfiles, ventanas, huecos que podamos encontrar. Unos ejemplos reales serían este edificio previo a rehabilitar clasificado con la etiqueta G. ¿Vale? Es un estudio termográfico en el que vemos claramente cómo tiene una falta de aislamiento en lo que sería la estructura de la fachada. Y este también sería otro ejemplo con la misma clasificación G, en el que vemos también la discontinuidad del aislamiento y los puntos más críticos, que son los puntos más oscuros, que serían en huecos de ventanas, concretamente huecos de persiana. Y esta es una imagen que hemos sacado también de ANFAPA. Es lo mismo, la parte superior, el edificio previo a rehabilitar, y en la parte posterior e inferior, el edificio una vez rehabilitado con SATE. ¿Qué se consigue? Se consiguen eliminar sobre todo puentes térmicos. En estos casos no tenemos ese flujo de aire interno de pérdida de aire del interior al exterior, sino que tenemos un aislamiento continuo. Entonces, una de las principales ventajas, sobre todo en invierno, es que se van a disminuir las condensaciones. Para que veamos un caso práctico, viene determinado por el código técnico, el de BH1, las siguientes zonas se dividen en zona A, B, C, D y E, y para ello se dan unos valores de transmitancia térmica, ¿vale? Para cubiertas, muros y suelos. Entonces, vamos a coger un edificio que va a estar localizado, por ejemplo, en Valencia, con la fachada sin rehabilitar, y tendríamos todas las capas por las que está compuesta y sus espesores, y tendríamos que calcular
la tramitancia térmica y compararla con la que viene determinada por el mapa climático para saber si cumple o no cumple. Entonces, en este caso, con la fachada sin rehabilitar, calcularíamos con el espesor y su conductividad la resistencia térmica. En esta resistencia térmica se tiene que añadir las que vienen definidas para el aire exterior y el aire interior. Entonces calcularíamos el valor de la resistencia global y con ello el valor de U, que es el valor de la tramitancia. Tendríamos 1,09, que es superior al que viene limitado para Valencia, que sería 0,82. Por lo tanto, sería un punto que nos ayudaría para poder hacer la rehabilitación con un sistema SATE. Entonces, vamos a proponer, en este caso, un SATE con EPS de 4 centímetros, 40 milímetros, y con todas estas capas también vamos a hacer el mismo cálculo. En este caso se conseguiría una tramitancia térmica de 0,47, que sería inferior a la que viene definida como límite para Valencia. Entonces, con este sistema de aislamiento térmico por el exterior de 4 centímetros de EPS, este edificio ya cumpliría en cuanto a eficiencia energética. Entonces, todo esto es para que veamos ahora en detenimiento lo que sería el sistema SATE y cómo viene compuesto. Luego, si queréis, al final, pues hacemos ronda de preguntas. Si alguien quiere intervenir en algún momento, pues que se sienta libre. Vale. En cuanto a la normativa de aplicación de SATE, actualmente no se ha desarrollado ninguna norma relativa al producto y su puesta en obra, por lo tanto, todos ellos deberían de estar regulados por el ETE, que es la evaluación técnica europea, que antes era conocida como DITE. Entonces, siempre que se vaya a aplicar un SATE, deberían de haceros llegar el ETE. ¿Vale? Entonces, con este ETE se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos esenciales previstos para las obras en las que se vaya a utilizar. ¿Qué sería el sistema de aislamiento térmico por el exterior? El SATE es un sistema que se constituye por un panel aislante que iría anclado químicamente y mecánicamente al soporte, con un mortero base que iría armado con una malla de fibra de vidrio y finalmente el acabado decorativo con su correspondiente fondo. Dentro de los paneles aislantes nos podemos encontrar una gran variedad. Entonces, vamos a comentar 4 y sus principales diferencias. En primer lugar, tendríamos el EPS, que sería el más común, el que más se suele usar en obra, que es el que mejor relación calidad-precio tiene actualmente, con una buena conductividad térmica, una baja densidad, buena resistencia a la compresión y además es reciclable. Y luego tendríamos el EPS grafito. ¿Qué diferencia hay entre el EPS y el EPS grafito? Su capacidad para aislar. Por ejemplo, el EPS grafito es muy bueno sobre todo para rehabilitación, porque lo que tenemos que conseguir en cuanto a para aislar con un EPS, por ejemplo, de 6 centímetros, lo conseguiríamos con un EPS grafito de 5 centímetros. Entonces, zonas en las que no tengamos mucho espacio, pues el EPS grafito sería bueno. Y luego tendríamos la lana mineral con un buen comportamiento al fuego y un buen comportamiento a la difusión de vapor. En este caso, todos los materiales que se vayan a colocar a posteriori con la lana mineral tendrían que ser muy permeables al vapor de agua. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta previo a su colocación? Es que cuando vayamos a colocarlo, se recomienda que se coloque sobre un mortero de revoco, que el soporte se encuentre lo más uniforme posible para prevenir que luego nos puedan aparecer las típicas cejas, que hayan irregularidades en la lana mineral. Y también tenemos que tener mucho cuidado que no hayan filtraciones o escorrentías de agua, ya que tiene un mal comportamiento al agua. Y luego tendríamos el XPS, también con muy buena conductividad térmica y mejor comportamiento al agua. ¿Cuándo se suele usar el XPS? Sobre todo en zonas con encuentros al terreno.
se suele colocar una primera hilada de XPS, o por ejemplo, en zonas en las que tengamos cuotas de nieve de 1 metro, pues se debería plantear, por ejemplo, hacer toda esa primera planta con XPS. ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto a los tipos de aislamiento? Tenemos que tener en cuenta su valor de coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua, que expresa el factor por el cual el material de construcción tiene una difusión de vapor mayor o menor que la del aire. Entonces, cuanto mayor sea este valor, más impermeable va a ser este material. Y luego también es muy importante el código de designación de las placas. En el ETE que hemos comentado anteriormente vienen las placas con su código de designación. Entonces, tendríamos que mirar en todas las fichas técnicas que cumplen. ¿A qué hacen referencia este código? Pues a la longitud, a la anchura, al espesor, a la rectangularidad y a la planicidad. Y luego vienen definidos por su tolerancia en milímetros. Entonces, todas las placas que pongamos tendrán que venir definidas con el código de designación que viene en el ETE. Y luego otras de las preguntas que más nos hacen cuando van a colocar un SATE es su comportamiento frente al fuego. La reacción al fuego de los materiales viene todo en base a la normativa, la UNN 13501, y clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de la construcción. Entonces, el código técnico lo que nos exige es un requerimiento mínimo al SATE que sería el que vemos aquí en negrita, BS3 de 2, ¿vale? Y luego vendrían diferenciados lo que sería el potencial energético, que se establece en 7 niveles, desde la A hasta la E, que serían desde productos no combustibles o poco combustibles hasta valores no declarados. Luego tendríamos la sigla S, que determina la opacidad de humos, es decir, desde S1 a S3, de menor a mayor producción de humos. Y luego vendría la letra D, que lo que establece es la producción de gotas o partículas inflamables, ¿vale? Y se clasificarían también de D0 a D2, de menor a mayor producción de gotas o partículas inflamadas. Y luego esto es un extracto del código técnico que nos viene la clasificación según la altura del edificio. Una altura hasta 10, hasta 18 y hay superiores a 18 metros. Lo que nos exige el código técnico es que mínimo sea el BS3 de 0. Bueno, y ahora vamos a entrar en detalle en cuanto a la puesta en obra del SATE y qué tenemos que tener en cuenta para evitar patologías a posteriori. En primer lugar, el soporte. En rehabilitación, tenemos que evaluar si el soporte es óptimo o si, por el contrario, se ha de reparar previamente. Por ejemplo, si tenemos una grieta o si vamos a actuar sobre un soporte con un revestimiento actual, que ese revestimiento se encuentre correctamente adherido. Y luego en obra nueva, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que sea un soporte sano y cohesivo, que esté lo más limpio posible y sobre todo que sea plano y estable. Cuando decimos que sea plano y estable, queremos decir que la planimetría es importante y la norma general es que en cuanto la diferencia de planimetría no sea superior a 10 milímetros, medidos con una regla de 2 metros. Todo esto es muy importante, hacer siempre el replanteo previo, porque todo lo que podamos corregir a posteriori nos va a evitar hacer reparaciones que pueden ser mucho más complicadas una vez ya se esté ejecutando la obra. Una vez ya tenemos el soporte comprobado, iríamos al arranque de la instalación con el perfil de arranque. Generalmente se suele colocar a unos 15 centímetros por arriba de la solera. Lo que nos permite esto es una zona para transpirabilidad en el caso de que tengamos humedad por remonte capilar, y además también nos va a permitir un arranque uniforme con las placas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que es que entre perfil de arranque y perfil de arranque dejar unos 3 milímetros de separación para cuando tengamos dilatación que no se superponga.
Y luego, bueno, en balcones o terrazas que tengamos pendiente hacia el exterior, también se recomienda colocar este perfil de arranque. Esto es lo que hemos comentado anteriormente del XPS, sobre todo que en refuerzos en zonas bajas con exposición al terreno, colocar una primera hilada de un XPS se recomienda que sea de 60 centímetros. Incluso, permíteme, Lorena, el primer metro ya del propio SATE puede ser conveniente que colocar una placa XPS. El primer metro, a partir del arranque del perfil, le va a dar una protección extra a la fachada. No olvidemos que el recubrimiento viene a ser unos 3 centímetros y la placa depende del material, no tiene la durabilidad para admitir un golpe. Entonces, igual que lo tenemos en el zócalo inferior, en el zócalo superior. Este sería un ejemplo de una obra real en el que tienen colocado el perfil de arranque y a partir de ahí vamos a ir ya con la colocación de la placa aislante. Bueno, en primer lugar, se colocaría químicamente, es decir, con un mortero. La recomendación siempre es que haya un mínimo de contacto de superficie entre el adhesivo, la placa y el soporte de un 60%. Se puede hacer con un 100% de contacto, que en estos casos tendríamos que tener en cuenta que el soporte lo tenemos que tener una planimetría prácticamente del 100%, y si no lo podríamos hacer con cordones perimetrales y pelladas. Siempre tenemos que tener en cuenta que el mortero tiene que coincidir con los anclajes mecánicos que se van a realizar posteriormente. Y siempre, pues, cuanta mayor superficie de contacto haya, mayor adherencia y mejores coeficientes de seguridad nos va a otorgar. Indudablemente, siempre recomendar el extendido a llana dentada, a 100%, porque la pellada acaba, la experiencia en control de obra es que acaba degenerando. Entonces quedan muchos puntos huecos y es la sensación que cuando entregamos a clientes del inmueble es ese sonido hueco que da la placa. Entonces, aunque esté admitido, es un poco como nos pasaba anteriormente con la colocación de los revestimientos cerámicos. En un principio el sistema de toques estaba perfectamente avalado, pero se ha comentado que es mucho mejorada la orientada. Tendremos el control total del extendido. Bueno, un apunte. Cuando se haga el 100% al contacto, como hemos comentado, intentar que el soporte sea lo más uniforme posible porque muchas veces se intenta conseguir esa planeidad con este mortero y no sería lo más adecuado. ¿Vale? Entonces, como apunte, también que lo tengan en cuenta el soporte, que muchas veces lo dejamos para el final y luego nos damos cuenta que no tenía una buena planimetría. Bueno. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer la colocación? Sobre todo que las placas se coloquen a rompejuntas. A rompejuntas quiere decir vale, que no coincidan las juntas entre ellas. Y luego, en esquinas, siempre se recomienda para evitar esto que placa entera, media placa, placa entera, media placa. Y luego también tenemos que tener en cuenta huecos, huecos de ventanas, puertas. Siempre tienen que hacerse en forma pues, de pistola, L, escopeta, como cada uno lo quiera llamar, pero siempre tiene que ser la forma que estamos viendo en esta imagen y tenemos que tener en cuenta que la longitud debe ser superior a unos 20 centímetros. De cara al diseño de la planificación de la instalación del SATE, muy importante es que desde el proyecto esté analizado cómo funciona el error del hueco. Si podemos colocar y dejar la fábrica de ladrillo 10 centímetros o el espesor que tenga el SATE mayor que la propia carpintería, podremos girar el SATE y entonces evitar el puente térmico que supone. Incluso una buena opción es intentar que el SATE solape algún centímetro sobre la carpintería. La carpintería tiene, como normalmente son con roturas de puente térmico y tiene un buen comportamiento, si damos un solape ya estamos garantizando completamente la continuidad. Eso lo contratas a la obra nueva, en rehabilitación de carpinterías. Evidentemente. Ese es el problema. Y otra problemática en ejecución es que las contratas de ejecución, sobre todo los destajos, el punto 7 que tenemos la separación entre placa,
como luego va un enmayado completo, bueno, pues no pasa nada que nos quede 1,5 cm, 2 cm, que lo rellenamos con mortero, ¿no? Evidentemente es un puente térmico y una falta de continuidad del aislamiento. ¿Y hay una dimensión mínima que tiene que haber entre placas? Atesta. Atesta. Atesta completamente. Pero por lo que acabas de decir, de 1,5 cm. Hablo por informes periciales, que también me ha pasado. ¿Hay una norma que diga la distancia mínima, minimísima o máxima que tiene que haber entre placas es esta? No, No tiene Si calor. se las han dejado, si se las han dejado. hay que rellenarlas con espuma. Sí, con mortero nunca porque va a ser puente térmico y con trocitos de placa que nos ha sobrado en la obra tampoco es lo recomendable. Una espuma de poliuretano sería, en ese caso, Creo que sale. sí, lo vamos a ver, pero no viene, no hay una normativa como tal, solamente está el ETE y el ETE lo que nos indica son los productos a usar. Normalmente el problema de la separación, lo más fácil es colocarlas a testa. Es muy sencillo. Lo único que pasa es que lo que no tiene que tener es la placa, el borde de la placa contaminado. Si se aplica cuidadosamente el extendido del mortero y se limpia el reborde, colocas placa contra placa y no tienes mayor problema. El problema es que pues cuando se coloca toques o cuando no hay una buena, correcta ejecución y hay mucho material sobrante, claro, rezuma por los laterales y es cuando nos aparece, pero realmente si está limpia la placa, colocas a testa. Es más fácil colocar la testa que intentar otra cosa. De hecho, si te vas a una imagen anterior, verás como el mortero no está puesto nunca en Claro, las esquinas. cuando se pone el cordón, se intenta no aproximarlo en la esquina para que cuando se hace el toque no rebose y con eso rellenar los huecos. Bueno, pues ya tendríamos las placas colocadas químicamente, entonces luego iríamos ya al anclaje mecánico. En cuanto al anclaje, va a venir también definido un poco por el espesor del aislamiento. La regla general lo que nos indica es que tiene que estar anclado en el soporte unos 4 centímetros. Y luego tendríamos la distribución de los anclajes, porque en función de los anclajes que sean necesarios, sobre todo pues, va a depender de la altura del edificio y de la zona en la que se encuentre ese edificio. La norma también nos indica que tienen que haber un mínimo de 6 anclajes por metro cuadrado. Y luego a partir de ahí, según los anclajes que sean necesarios, tendríamos una distribución que suele ser efecto espejo, para que sean simétricas. Este sería el ejemplo que hemos estado viendo anteriormente, en el que empezaban con el perfil de arranque, la colocación de las placas. Una vez tenemos ya las placas ancladas química y mecánicamente, luego vendríamos ya a hacer huecos de ventanas, puertas, y también tendríamos que tener en cuenta que tendríamos que tapar todos estos anclajes mecánicos. Importante, considero también, por degeneración, por sistemas de los equipos, muchas veces se coloca todo el SATE con el anclaje químico y se deja la colocación de espigas para el final. Ojo, porque un golpe de viento puede llegar a llevarse el SATE. Ha pasado. Entonces, paño ejecutado, al día siguiente, anclaje. Y esto es una imagen para que veáis lo que hemos indicado anteriormente, que una vez colocados los anclajes, también se han de tapar previamente a la capa base con el mismo mortero. Y lo que hemos dicho, antes de regularizar con esta capa base, tenemos que reforzar todas las zonas particulares, que serían los cantos de los huecos de ventanas y puertas, o si tenemos alguna discontinuidad entre materiales, con estos esquineros que ya vienen con la malla de fibra de vidrio incorporada para luego solaparla con la malla del enfoscado. Estas son los esquineros con la malla de fibra de vidrio incorporada. Y esto sería pues ya la fachada que hemos estado viendo con la capa de mortero base. La capa de arriba ya vendría con la segunda mano, mientras que la inferior aún quedaría una segunda mano de esta capa base. Y una vez ya tenemos las dos manos de la capa base, iríamos al acabado decorativo.
Y lo primero sería el fondo. Muchas veces nos preguntan si es necesario o no el fondo. El fondo viene definido también en el ETE, pero además sus funciones son evitar la elevada absorción del mortero de acabado, crear un puente de unión con el acabado final y ser un igualador del acabado final, ya que suelen tener un tono similar. Esto es muy importante, sobre todo cuando se van a hacer despieces del acabado. Muchas veces, para obtener un acabado uniforme, se crean zonas de trabajo que vienen delimitadas por cintas de pintor para evitar empalmes. Entonces, estas cintas que se colocan, cuando las quitamos, lo que nos va a quedar va a ser el fondo, que va a ser lo que va a dar protección al mortero base. Por eso es importante y sí que es obligatorio colocarlo. Una vez ya tenemos el fondo, si es posible, siempre lo adecuado serían 2 manos, iríamos con la capa de acabado. Dentro de los acabados, pues hay una gran variedad y os vamos a presentar 3 para que veamos los distintos tipos de acabados. Uno de ellos sería un acabado de cal, que es un mortero de cal lisa, altamente permeable y deformable, que es específico para SATE. ¿Vale? No nos valdría cualquier mortero de cal, sino los específicos para SATE. Sobre todo cuando el aislamiento va a ser lana mineral, lo aconsejable sería pues acabarlo con un acabado tipo mortero de cal. Otro tipo de acabados serían los orgánicos y loxánicos, que son los revestimientos exteriores con propiedades hidrofóbicas que repelen el agua de lluvia y son autolavables con este mismo agua. Y luego tendríamos acabados orgánicos fotocatalíticos. ¿Qué nos permiten estos tipos de acabados? Pues tener fachadas más sostenibles, ya que ayudan a reducir la contaminación, eliminando los contaminantes ambientales nocivos, fachadas más limpias porque repelen el agua y además se limpian con este mismo agua de lluvia, y también tienen una resistencia elevada en cuanto a la suciedad y manchas, y luego pues fachadas más frías con un mayor confort interior. Entonces, todo esto que nos permitiría tener un acabado de alta durabilidad, con una expectativa de vida mayor a la que nos podrían ofrecer otro tipo de acabados. Y todos estos tips o consejos en cuanto a su puesta en obra es para evitar las lesiones que nos pueden ocurrir a posterior en una obra. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, qué pasaría cuando hay un defecto en un hueco. En un hueco, como hemos dicho, ventanas, puertas, que no se hacen correctamente las pistolas, tendríamos una continuidad de junta en estas placas, lo que nos haría que se acumularan tensiones y aparecerían las fisuras, que son muy características, que son en ángulo a 45 grados. Este es un ejemplo de una mala ejecución en el que no se han hecho correctamente las pistolas en los huecos de las ventanas. Y esto sería bueno, en este caso veríamos las fisuras características que podemos ver. Esto se suele deber a que no se han hecho las pistolas, o cuando nos han reforzado los ángulos a 45 grados con una malla, también nos aparecen este tipo de fisuras. También cuando tenemos unos huecos, lo que hemos comentado, las placas deben de ir a testa y no se deben de rellenar ni con el mortero base ni con sobrantes de otras placas, porque nos pueden generar puentes térmicos. Además, como vemos, el anclaje, pues no sabemos exactamente qué es lo que está anclando. Y este es otro ejemplo en el que no tendríamos hechas las pistolas y esta pistola no cumple con los 20 centímetros indicados. Es lo que más se aproximaría a un intento, pero tampoco serían correctas. Entonces, esto en una inspección visual se debía de decir que se deben de quitar esas placas y volverlas a colocar correctamente. ¿Qué nos pasaría? Defectos con la colocación de las placas, es decir, cuando no se cumple el que vayan a romper juntas, que no coincidan esas juntas. Pues lo más característico es que con el tiempo, por la acumulación de las tensiones, se nos va a marcar en toda la fachada todas las placas. En las esquinas también, cuando no solapamos
placa, media placa, que también las tenemos todas juntas, pues se rellenan en algunas ocasiones con mortero base, provocando un puente térmico, y luego en este caso pues con espuma de poliuretano. En este caso tendrían que lijarla para poder colocar el perfil de esquina. Esto también lo que comentamos anteriormente, muchas veces se generan huecos y se intentan tapar con el mortero base o pues con corcho, con lo que pueden encontrar en obra. Todo esto sería incorrecto, debían de colocarla a testa o lo más a testa posible. Muy importante es el sistema de corte de la placa. La placa, los grandes especialistas en colocación de SATE tienen unas mesas de corte por calor que dejan el corte eh, perfecto, como si fuera una placa, como si viniera canteado de fábrica. Normalmente se corta en obra pequeña, se corta serrucho, entonces deja todas esas discontinuidades. Hay unas máquinas de corte muy sencillas por internet, se pueden comprar a por 15-20 euros, que es una pistola muy pequeña de corte de calor, con unos hilos intercambiables y el corte de calor deja el corte perfecto. Y esto sería el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente, que se marcan todas las placas aislantes. Y este caso en concreto es lo que habíamos comentado al principio, que entre perfil de arranque y perfil de arranque se tiene que dejar una separación de unos 3 milímetros, porque si no, si se produce una dilatación y se superponen, lo que hace es que acaba fisurando en la placa y el revestimiento. Y defectos en anclaje. Como ha comentado antes el compañero, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer que la superficie de contacto sea la máxima posible, si no, como vemos en la imagen, han puesto pegotes, y que el cálculo de los anclajes sea el correcto. Uy, esto le puedo dar con esto. Aquí. Este es un ejemplo en el que no estaban realizados correctamente los anclajes y en una ráfaga de viento lo que pasa es que salió todo el sistema. Como veis, la superficie de contacto era mínima. Lo que se ha quedado en la fachada son los anclajes. Sí. He puesto 4. Pero es que no tenía tampoco No, adhesivo. no tenía nada. Muy importante es en la prescripción del producto que el sistema completo tenga el TIT. Sí. ¿Qué pasa? Mucha gente, como es un sistema complejo que tiene muchos materiales diversos, hay gente pues compra la placa, puede comprar una placa que no sea de SATE, en formatos más grandes. Esto seguramente son placas de casi 2 metros. Sí, además colocadas No es una placa de SATE. en La vertical. anclo con 4 puntos y ya tengo la fachada acabada. No, que tenga el dipe completo. No voy a buscar el material de un lado, el material de otro lado, el mismo producto, el mismo fabricante. Todo completo. Sí, y por eso también la importancia del código de asignación de las placas, porque muchas veces es lo que más suelen cambiar en obra, que no va el paquete completo y las placas van pues del almacén de confianza, pero que cumplan con el código de asignación que viene indicado en el ETE. Y luego, pues también defectos en la colocación de la armadura. La armadura siempre tiene que ir embebida en la capa base, es decir, capa base y presentamos la malla. Y con esa misma capa base la recubriríamos y luego una segunda mano. No podemos dejarla ni sobre el soporte ni sobre el mortero base. ¿Vale? Entonces, las imágenes que vemos aquí serían malas colocaciones. En el primer caso, porque la malla no se encuentra totalmente recubierta, ¿vale? Y en este caso tampoco, habría que recubrirla al completo en la esquina. Hay una vieja costumbre, una antigua costumbre, que es colocar la malla a toques y luego pasar la primera capa por encima. Es tremenda porque no tenemos adherencia entre una parte de la fibra con el soporte que hace que la malla esté suelta. Lo importante es primera pasada completo y entonces colocar la malla y apretarla. Eso aún hoy nos cuesta hacer el seguimiento del sistema, porque lo fácil es 2 toques y una única pasada por encima.
Entonces, las zonas en las que veamos que la malla se clarea, ahí tendríamos que tener en cuenta que se debería dar una segunda capa de unos 2 milímetros aproximadamente. ¿Vale? Y luego, pues también que nos podemos encontrar malas resistencias al punzonamiento. Por ejemplo, es la falta de espesor en la capa base o una incorrecta colocación de la malla. Y luego, pues los defectos en acabados. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues aparición de fisuras o grietas, que esto lo que provoca es entrada de agua cuando tenemos lluvia. Y lo que nos va a provocar es que se abolse y acabe ese revestimiento desprendiéndose. Entonces, si identificamos zonas abolsadas o mal adheridas, deberíamos de localizarlas, señalarlas, se eliminaría y se haría una reparación en esa zona. ¿Vale? Y estos son ejemplos reales que tenían una fisura y por lluvias ha entrado agua por escorrentía y acaban abolsándose. Y se acaba desprendiendo incluso hasta llegar al aislamiento. Pero bueno, aparte de todos estos defectos que hemos visto, también hay obras que salen adelante y salen bien. ¿Vale? Esta es una referencia de obra en Valencia, en Blasco Ibáñez, en la que era un soporte muy antiguo de ladrillo y por una falta de eficiencia energética se hizo un SATE. Además, quiero recordar que está combinado con fachada ventilada, ¿vale? Y esta es la fachada previa a rehabilitar y en esta ya es con la colocación de la placa aislante y el mortero base. Y luego, pues, otras obras, os vamos a presentar obras de rehabilitación. En este caso es una obra también en Valladolid de ladrillo caravista, en el que se rehabilitó con SATE para que veáis el cambio. Muchas veces también cuando es un ladrillo caravista se tiene miedo a rehabilitar con SATE por el acabado estético. Pero como veis, pues es un acabado estético que tampoco desentona y que tampoco es feo. Y este caso también es en Vizcaya, con ladrillo caravista. Aquí vemos cómo aplican las placas aislantes a rompejuntas con los anclajes que se tapan previo a la capa base y se quería conservar un acabado estético similar, entonces se hizo con un acabado cerámico tipo galleta, imitación al caravista. Y este sería el resultado final, en el que se combinó con el acabado cerámico y acabado liso. Y esta es otra obra también en el norte, que es anteriormente donde más se hacía SATE, que pasamos del ladrillo caravista a un acabado SATE que también se combinaba con este tipo de cerámica. Tenéis todas estas soluciones en la página web de SICA España, en el que vienen los cuadros de precios, las partidas descriptivas. ¿Vale? Entonces, está todo. Y luego os queremos presentar otros tipos de sistemas para fachadas. ¿Vale? También pensando mucho en rehabilitación. ¿Qué tipos de morteros tendríamos? ¿Qué sistemas? Sistemas de cal, sistemas en capa fina y luego tendríamos los sistemas en capa gruesa o más conocidos como monocapas. En primer lugar, los sistemas de cal. ¿Qué ventajas tienen los sistemas de cal? Es su grado de porosidad elevado, es decir, que nos permiten que el vapor circule libremente por su interior, sobre todo cuando tenemos fachadas muy antiguas en las que tenemos humedad por extensión capilar y necesitamos que esa fachada respire. Pues lo más conveniente en este caso sería rehabilitarlo con sistemas de cal aérea. ¿Vale? Que la cal aérea nos va a permitir esta que tienen mayor deformabilidad para colocar hacer revestimientos de fachada. Tendríamos se podrían combinar diferentes sistemas de cal bicapa o sistemas de cal directo. Están pensados para soportes deformables, poco resistentes y que necesitan la alta permeabilidad. Y ejemplos de estos soportes serían los que vemos en estas imágenes. Mampostería antiguo, que tiene muy poca resistencia. Estos serían ejemplos.
Y esto es un ejemplo de una rehabilitación en Murcia, de un balneario que se hizo con morteros de cal debido a la poca resistencia que presentaba el soporte. ¿Vale? Y este es otro ejemplo de una rehabilitación previo a la rehabilitación que se está ejecutando en una villa de Ibiza. Y luego también tendríamos los sistemas antifisuras. Son sistemas pensados también para la rehabilitación. Cuando tenemos sobre todo soportes en los que tenemos una pintura que se nos está craqueando, por ejemplo, pero no queremos quitar ese revestimiento, lo que sería una comprobación del soporte y el revestimiento que esté adherido correctamente, y sobre ese mismo acabado podríamos ir con un mortero en capa fina armado con una malla de fibra de vidrio y luego un acabado decorativo, que los acabados decorativos podrían ser también tipo de sate o con mayor capacidad para puentear fisuras, como serían los acabados de pintura elastoplástica. ¿Vale? Este es un ejemplo en Gandía que se va a rehabilitar con este sistema. Y el compañero nos va a explicar un caso práctico de aquí de la zona. Como sabéis, nos encontramos que en Castellón y en Benicàssim hubo unos años que se utilizó muchísimo los sistemas acrílicos de fachada raspados, crepis y similares. Nos encontramos que los crepis tienen un problema, que el crepis se comporta muy bien, edificios de 30, 40 años están funcionando bien, pero puntualmente encontramos en zonas donde ha habido que se ha degradado el soporte base por infiltración de aguas, por carbonatación de los cementos, pierde la adherencia sobre el soporte. Y ahí es donde tenemos que el revestimiento este acrílico pierde la adherencia. Nos encontramos con zonas de la fachada que están muy debilitadas y zonas de la fachada que están muy consolidadas. Claro, los sistemas acrílicos antiguos, retirar, demoler únicamente el sistema acrílico es prácticamente imposible porque arrasca el soporte por anclaje. Ha habido soluciones con soplete, con calor, se puede retirar, pero sigues marcando mucho el soporte. Con lo cual, el sistema de capa fina de SICA lo hemos encontrado en muchos proyectos como que es el sistema más adecuado. Ancla perfectamente sobre cualquier elemento, sobre cualquier pintura, porque muchas veces estos crepis han estado pintados. Conseguimos eliminar esa textura del crepi, que es muy difícil si únicamente la hacemos por reparaciones, porque la reparación, no olvidamos que los sistemas acrílicos o de piedra proyectada van mucho en función de la mano del aplicador. Entonces, intentar reponerlo era prácticamente un trabajo imposible. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo práctico de un edificio en Benicàssim donde se está aplicando el sistema de rehabilitación en capa fina. Evidentemente, cuando encontramos, aquí veis en la fotografía de la izquierda, la fachada, como nos la encontramos, escorrentías, pérdidas de herencia, reparaciones antiguas. Ya tenéis, veis, algunas catas realizadas donde vimos lo que es el fallo del soporte. En la fotografía a la derecha ya podemos ver qué era eh, donde estaba el fallo del anclaje. Pues en este caso teníamos una oxidación de armaduras por carbonatación en todos los elementos estructurales. Se procede al repicado, la delimitación, la reparación. Aquí, por ejemplo, veis, hay unos puntos, algunas armaduras exteriores con carbonatado. Eh, el, Esas zonas habían provocado una pérdida de adherencia y lo que pues hacemos, recortamos y saneamos el soporte base. En todo el sistema tiene unos morteros de base de la propia SICA, el Predurex, que es un material hidrófugo que es el que colocamos como para reparar aquel tramo de enfoscado que nos ha faltado y lo veríais aplicado. Hay que enmallarlo, esta misma reparación se enmalla igual, con una malla de otras características de la que veremos después. Aquí veis colocado una tabla porque las características, veis la característica de la fachada, tendría unos rebordes que estaban hechos a diferentes gruesos de mortero, no a diferentes espesores de ladrillo. Aquí estaría la capa de base de Predurex aplicada en las zonas. Aquí veríais una vista general.
Y en la fotografía de la derecha ya se había empezado a aplicar el sistema del decor base con la malla fina. Un acabado si bien el Predurex, la de reposición del mortero, viene condicionada por el espesor de mortero, 1,5, 2 centímetros. En cambio, la del decor base ya es un acabado meramente decorativo que son de 5 o 6 milímetros. Aquí vais a ver un poco el proceso de aplicación del sistema de base. Empezando de la izquierda, vemos que es un poco lo que hemos comentado antes con el sistema del SATE. Sobre la fachada limpia, evidentemente, aunque esté la pintura bien limpia con chorro de agua a presión, se aplica la primera base y la foto de medio veis cómo se presiona la malla sobre el soporte. La malla de Sica tiene el anagrama, con lo cual es muy fácil identificar dónde está colocada y no está colocada. ¿Veis? En la foto de la derecha ya está marcado, se está presionando la malla para que quede sobre el soporte, pero aún se transfiere la forma de la malla. Para el control de ejecución es muy bueno, porque de un vistazo lo veis. Por ejemplo, en la foto de la izquierda veis perfectamente cómo se intuye el logotipo. Entre capa y capa, muy importante que haya curado lo suficiente. Mucho ojo en la ejecución porque depende del día, humedad, viento. Puede ser que un paño en una mañana lo tengamos seco porque ha habido corriente de aire y tengamos una desecación y otras veces pues hasta el día siguiente no se puede aplicar. Eso es un poco mano del aplicador. En la foto del centro veis, por ejemplo, esta es una fachada que tiene unos característicos rehundidos, como la anterior que hemos visto, pues un poco el decor base es una capa de 6 milímetros, 5 o 6 milímetros de espesor, con lo cual no se pueden colocar maestras, no se puede colocar cantoneras porque no las admite. Entonces hay que mantener pues con un sistema de llanas y mantener las pequeñas aristas que forma para que luego el resultado final sea el mismo. Desde la práctica el poder de adherencia es fantástico. Son materiales que si está correctamente aplicado, a veces hemos hecho pruebas de tensión porque en un fallo ha habido una pequeña patología, se ha dejado un hilo fuera. Si está correctamente anclada la malla sobre la segunda fase, es idóneo. Y nos permite, con un sistema relativamente económico, pues absorber, reparar toda esa fachada, incluso cambiar un poco la fisonomía. Evidentemente, no es una mejora de la envolvente térmica del edificio, es un acabado estético y de consolidación. ¿Veis? Aquí veis en la foto de izquierda a derecha el rasanteado ya de la segunda mano y el fratasado con fratasadora mecánica de la capa final. Bueno, respecto a fachadas, ya como último punto, solamente os vamos a mencionar que también tenemos sistemas de fachadas ventiladas, como mención, porque daría para otra jornada solamente para hablar de fachadas ventiladas. Se están usando sobre todo mucho en el mundo de la construcción modular, ¿vale? Y lo que nos permite es un revestimiento que va a dejar una cámara ventilada entre revestimiento y aislamiento, que sería como lo vemos en esta imagen, que es el soporte, un rastrelado, luego iría el aislamiento térmico por el interior y luego con un acabado, un panelado, ¿vale? Nuestro sistema es todo con adhesivos, de que va con un limpiador, imprimación, adhesivo y cinta de doble cara, y con esto tendríamos una fachada ventilada, solamente para que lo conozcáis, que tenemos también este tipo de soluciones, y si alguien está interesado, pues podemos hablar detalladamente de este sistema. Entonces, ahora pasaríamos a impermeabilización de cubiertas. ¿Alguien tiene alguna consulta de fachada? Dentro de los materiales impermeables podríamos encontrar dos tipos, los que serían sintéticos preconformados o lo que serían las membranas líquidas. Desde SICA, en cuanto a materiales o membranas preconformadas, tendríamos de PVC y de TPO o FPO poliolefina. Y dentro de los líquidos tendríamos acrílicos o más conocidos vulgarmente como clorocauchos, los híbridos y luego tendríamos poliuretanos y poliureas.
Principales diferencias entre membranas preconformadas y líquidas. Las membranas líquidas, su principal ventaja es que van totalmente adheridas al soporte, por lo que si a futuro hubiera algún punzamiento, alguna gotera, estaría localizada. Además, no tiene juntas, pero al contrario, necesitaríamos una buena preparación del soporte y un tiempo de curado. Esta es la principal ventaja que tienen las membranas preconformadas, que no es necesaria una preparación del soporte y no necesitamos tiempo de curado. Las membranas preconformadas de PVC y de TPO van con soldadura de aire caliente, no van con llama, y luego las membranas líquidas pues se aplican manual o mediante proyección. El TPO-FPO poliolefina, que es seguramente sea el material que menos se conoce. Vamos a hacer la principal diferencia con el PVC. Todos conocemos el PVC rígido, por ejemplo, de las bajantes de las tuberías. Entonces, para una membrana impermeable lo que se busca es que sea más flexible. Entonces, para ello, lo que se hacen es introducir plastificantes y luego se laca esta membrana. Pero con el tiempo los plastificantes acaban migrando y la membrana se rigidiza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un ejemplo de Castellón, ¿vale? Cuando hubo un granizo y habían pasado 5 años en una membrana de PVC. Se había rigidizado, cayó el granizo y tenemos esta patología que la conocemos como patas de gallo, que lo que hacen es perforar la membrana. Entonces, esto con la membrana de TPO no nos pasaría. A simple vista puede parecer algo menos flexible que el PVC, pero tiene una mayor durabilidad. Actualmente ya hay referencias de más de 50 años de durabilidad de la membrana de TPO. Es un poco para que la conocierais porque sabemos que es la menos conocida. Y luego, otra principal diferencia con las membranas asfálticas, que son las más populares aquí en España, es que las membranas asfálticas tienen un alto envejecimiento y unas resistencias mecánicas mucho más limitadas. Y luego, sobre todo, cuando hablamos de resistencias a raíces, cuando vamos a hacer unas cubiertas verdes o cubiertas ajardinadas, tienen que cumplir con el ensayo de resistencia a raíces y las membranas asfálticas no lo cumplen. Y luego las membranas asfálticas se hacen con llama, mientras que las de FPO no. Y esto es un ejemplo de la fluctuación en extremos cuando hablamos de... Uy, atrás. Como esa soldadura somos capaces incluso simplemente con la mano de poder levantarlo. Esto con las membranas de TPO no ocurriría. Y luego, ¿qué tipos de cubiertas podemos encontrarnos según la colocación de la membrana? Pues podríamos tener una instalación vista que puede ir anclada mecánicamente o adherida, o podrían ser cubiertas de protección pesada, o bien lastradas con grava o bien cubiertas ajardinadas. En cuanto a las fijaciones mecánicas, lo que se propone desde SICA es un sistema que va con un perfil en todo el perímetro para evitar lo que vemos en esta imagen, ¿vale? Que con el tiempo acabe dilatando, la membrana se estire y muchas veces no lo vemos bien, pero en esta imagen no se ve bien, pero está fisurada, ¿vale? Por la propia dilatación. Entonces, con estas membranas y el sistema se evita que ocurran estas patologías. Y estos son ejemplos de referencias de obra. Vemos varias en Murcia y luego, por ejemplo, tendríamos la Alquería del Básquet en Valencia y la Colmena de Mercadona también en Valencia. Pero para no enseñar solamente industriales, también se puede hacer rehabilitaciones en residencial. Este es el ejemplo de una cubierta en una comunidad de vecinos. Tendríamos el soporte, como hemos dicho, para este tipo de membranas no es necesario una adecuación exhaustiva del soporte, sino simplemente colocaríamos un geotextil de capa de separación y luego ya iríamos con la membrana. Lo que vamos colocando es en el perímetro para luego subir la membrana un perfil colaminado, que es un perfil que va revestido con la misma membrana de TPO para luego subir y soldarla.
¿vale? Como vemos, geotextil y luego ya la membrana colocada y la vamos anclando mecánicamente. Y estos son los rollos extendidos de toda la membrana. ¿Vale? Y este es el sistema que os he comentado. En todo el perímetro va a ir un perfil anclado y luego subiríamos con la misma membrana de TPO para anclar soldada en el perfil colaminado del peto. Entonces, este perfil lo que nos va a evitar es que dilate y que no fisure. Y estos son, para que veáis también cómo se harían remates de esquina de todos los elementos salientes. Cuando tenemos también elementos salientes tipo casetones, también se pondría el mismo perfil. Y luego vendríamos con la membrana y remataríamos los 15 centímetros que viene indicado en el código técnico. Y esta sería ya la cubierta acabada. Entonces, estos son los perfiles que colocamos en el peto. Luego realizaríamos la prueba de estanqueidad. Bueno, y esto sería como quedaría la cubierta. Entonces, generalmente se usa sobre todo en industrial, pero en residencial también es viable y también es posible. ¿Y es transitable? Transitable, sí. Lo único es si hubiera un tránsito continuo, también hay pasillos específicos para evitar que con el rocío o las heladas, si hubieran, que no resbalar. Entonces, tiene sus propios pasillos también para hacer. Vale. Lo digo porque en residencial de viviendas donde la gente sube a atender, cada vez hay menos, ¿no? Pero todavía hay. Si resbala, mal asunto. Y si no es transitable, pues luego Son la típica señora que sube con tacones un día y la han liado. No, son transitables, pero tenemos además los pasillos. Pero eso obliga a que la gente tenga que caminar por el pasillo. Hombre, si está el pasillo, o sea, El si pasillo no va a funcionar. si hay El pasillo no va a rocío, pero funcionar. si lo impermeabilizamos con una membrana líquida y hay rocío, vamos a tener el mismo problema. Lo sé, eso lo sé. Por eso, me refiero, el problema es el mismo. Lo que pasa es que si tiene la ventaja añadida de que tiene pasillos que se pueden añadir. Entonces, si hay pasillo es conveniente que vayan por el pasillo. Pero Sí. es transitable, o sea, ahora a las 2 de la tarde que no hay problemas de humedad, es totalmente transitable. Igual que se pueden colocar, por ejemplo, paneles solares. ¿Y durabilidad de eso al sol aquí? Sí, pues a ver, ahora mismo hay diferentes espesores de membrana. 1,8, 1,5 y 1,2 milímetros. Según el espesor se dan garantías directas a la propiedad. ¿De ¿Vale? cuántos años? 1,8 estamos hablando de 20 años. Pero lo que he comentado, actualmente hay referencias de más de 50 años, porque hay que poner un tope de garantía. Entonces, están desde los 15 hasta los 20 años de garantía según espesores. ¿Y coste-precio metro cuadrado? Más o menos. Uf, ahí me pillas. No, falta la aplicadora. Sí, es que Están los precios en la web. en la web, en los cuadros de precio, están todos. Sí, Es una de las soluciones más caras, pero claro, la durabilidad es la que más. En este caso es que estamos dando también la garantía de SICA a la propiedad. Si no, si a mí que sea caro No, me me parece refiero- mal. Quiero decir, cuesta vendérselo luego al cliente, pero bueno, si tú le dices al cliente, este te va a costar 5 y te va a durar 50 años, este te va a costar 2 y te va a durar 5 años, pues yo... Claro, hay que el cliente bueno, que tengas delante, pues... también depende de con qué lo comparemos. Si lo estamos comparando con un clorocaucho, sí que es más caro. Por eso es que... Si lo estamos comparando con una proyección de poliurea en caliente, igual es más económico este sistema. Vale. Entonces, pues hay que ver con qué lo comparamos. Indudablemente, como todos los sistemas de impermeabilización, lo importante es dónde van destinados. Y cuando estamos en el tema de rehabilitaciones, no nos olvidemos de que la mayoría de las cubiertas, los aislamientos que tienen de los edificios existentes son muy deficientes. El TPO es un sistema idóneo para luego colocarle una protección pesada, una baldosa mixta de aislamiento con cemento sería la solución ideal, porque entonces ya la estamos protegiendo contra el impacto. Por ejemplo, para la fotografía es perfecta el sistema porque es una cubierta no transitable. Para la cubierta transitable, pues seguramente o delimitar zonas de uso, que muchas veces incluso es bueno para que no estén completamente abiertas todas las cubiertas, y en esas zonas colocarle una protección pesada.
Y en este caso, además, que es la membrana de alta reflectancia solar, que es la blanca, que también es para reducir un poco el consumo energético. Entonces, también tendríamos que tener en cuenta que está a las 12 del mediodía, si no vamos con gafas de sol, Ya. vamos a tener problema. Y luego, pues para que veáis que también cubiertas ajardinadas, esta está hecha, es un hotel el Hotel Victoria en Tenerife, que es el más emblemático en cuanto a referencias de obra de Sica, que está toda impermeabilizada con esta misma membrana, que es la ETP. Entonces, pues, también como ahora estamos yendo hacia lo sostenible, a cubiertas ajardinadas, cubiertas verdes, que tengáis en cuenta también que este sistema cuenta con el certificado antirraíces necesario. También nos hemos ido al TPO, pero hasta el TPO están las PVCs, que también cumplen su función. Sí, pero claro, yo sé que en general se conoce más el PVC que el TPO, entonces un poco por introducir el TPO, que es el más desconocido cuando pues, estamos haciendo una prescripción de una cubierta, y las principales ventajas frente al PVC, que es que los plastificantes no migran, que es más sostenible y que cuenta con el certificado antirraíces. Pero por supuesto, también tenemos PVC, que es mucho más económico que el TPO. Y luego, pues, impermeabilización con membranas líquidas. Bueno, ¿cuándo debemos de usar una impermeabilización u otra? Es decir, una impermeabilización con membrana preconformada o líquida. Pues generalmente está pensado para cuando tenemos muchos elementos salientes, tipo los ejemplos que vemos en estas dos imágenes inferiores, pues ir con una membrana líquida, porque nos vamos a poder adaptar mucho mejor a todas las superficies y no tenemos que ir con piezas preconformadas. En cambio, pues en la imagen superior, que tenemos una cubierta pues con menos elementos, sería más fácil poder ir con una membrana preconformada. Esto es un ejemplo, ¿vale? Que se hizo con membrana preconformada. Pues, ¿es la elección más correcta? Pues depende también un poco de la mano de obra que tengamos, si es cualificada o no cualificada, pero con este tipo de elección de membrana preconformada lo que hacemos es tener muchas juntas, muchas soldaduras. Por lo tanto, aumenta el riesgo de fallo. Entonces, en este caso se podría haber evitado con una impermeabilización líquida, que iría todo en continuo, sin juntas, y no necesitamos de piezas para ir haciendo las esquinas. Este es un ejemplo, pues, cómo se va adaptando la membrana líquida a todas las esquinas, tanto interiores como exteriores, que tiene muchas más ventajas que el ejemplo que hemos visto anteriormente. No tenemos esas juntas. Incluso pues, en sumideros lo vamos impermeabilizando con la misma membrana líquida. En este caso es un ejemplo que están haciendo con proyección en caliente y veis el detalle de cómo se queda totalmente impermeabilizado. ¿Qué sería la membrana de impermeabilización líquida? Es una membrana de aplicación in situ, es decir, que son productos que se aplican de forma líquida sobre el soporte y se forma un revestimiento, que estamos hablando de micras o milímetros, igual que las membranas preconformadas, que estamos hablando de 1,2 a 1,8 milímetros, pues lo mismo para las membranas líquidas. Endurecen y lo que hace es crear una película superficial. Ahí tendríamos de un componente que son de secado físico o bicomponentes, sobre todo las de proyección en caliente. Luego, dentro de las membranas líquidas, tendríamos las no reactivas en base agua, que serían los acrílicos clorocauchos, ¿vale? Que sería en nuestro caso la gama de los Sikafil, y luego tendríamos un híbrido. Y luego los reactivos, que serían o bicomponentes, que serían poliureas o poliuretanos híbridos, y de un componente que también tendríamos poliuretanos de aplicación en frío. Ventajas de las membranas líquidas. Bueno, antes de pasar, ¿sabéis la principal diferencia entre acrílicos, clorocauchos y poliuretanos? En cuanto a durabilidad, como hemos comentado antes de durabilidad, tenemos que tener en cuenta que los acrílicos no es recomendable que duerma el agua. Si duerme el agua, se van a remulsionar. Entonces, menor durabilidad. Y luego, si queremos hacer una cubierta lastrada o con un acabado cerámico, no es aconsejable, no es recomendable usar los acrílicos por el mismo motivo, porque remulsiona. ¿Vale? Entonces, no es aconsejable taparlos. Y una pregunta que nos realizan mucho es que
tengo una cubierta pintada con la pintura roja tapagotas, que suele ser el acrílico, pero queremos mejorar las prestaciones y queremos poner un poliuretano encima. Vale. En ese caso tendrían que quitar todo el acrílico existente. No valdría pintar sobre el acrílico, ¿vale? Porque si no, remulsiona y nos va a levantar el revestimiento que pongamos encima. Entonces, en ese caso, si no quieren quitar el acrílico existente, podríamos ir al híbrido, que es un acrílico base agua con poliuretano en dispersión, pero sigue siendo base agua. Entonces, para que sepáis también un poco que no siempre podemos mejorar prestaciones, tenemos que ver qué tenemos en el soporte. Y luego también otra diferencia es que los poliuretanos curan con la humedad, los acrílicos no. Es decir, estoy aplicando el producto y me empieza a llover. El acrílico me lo lavaría entero. En cambio, el poliuretano nos lo dejaría intacto. Tendríamos que parar de pintar, pero el que tenemos aplicado no nos lo va a lavar, nos lo va a dejar ya. Entonces, un poco la diferencia entre el acrílico, digo, por temas también de precio y de durabilidad. Bueno, vamos a las características, pues lo que hemos comentado, que es fácil de ajustar a detalles, ¿vale? Todos los encuentros, sumideros, conductos. Nos valdría sobre cualquier tipo de, bueno, sobre casi cualquier tipo de soporte, ¿vale? Tendríamos que ver el soporte si es bituminoso, metal, hormigón. Para los poliuretanos, en concreto, tendríamos una imprimación para cada tipo de soporte. Y luego, pues, otra de las principales ventajas es que no hay juntas, que es todo en continuo, que va a hacer minimizar el riesgo de fallo, porque también lo que estamos viendo últimamente es que la mano de obra es menos cualificada. Entonces, con este caso, minimizamos el riesgo de fallo. Lo que hemos visto, muchos detalles, mano de obra poco cualificada, fallo. Entonces, en este caso, pues con las membranas líquidas se van ajustando a todas las formas y es más difícil fallar. ¿Qué es una membrana adherida? Lo que hemos comentado. Si tenemos una filtración está localizada, en cambio que las membranas son membranas flotantes, entonces podemos tener una gotera en este punto, pero el problema es tenerlo en dos habitaciones. Entonces, en este caso, cuando son adheridas, donde tenemos el fallo está localizado. Entonces, mucho más fácil de localizar para su reparación. Sobre todo, pues lo que hemos comentado es perfecto para rehabilitación, porque nos valdría sobre casi cualquier tipo de soporte. Y luego además también tenemos las capas de sellados blancas de alta reflectancia solar, que lo que nos hacen es reducir los costes de enfriamiento en condiciones climáticas cálidas, pues, como puede ser esta zona. Y en cuanto a su instalación, lo mismo, pueden ser adheridas y vistas, se pueden quedar totalmente vistas o luego pueden ir con protección pesada. Según el tipo de membrana líquida, también tienen algunas de ellas el ensayo antirraíces para hacer cubiertas verdes, cubiertas ajardinadas. Lo que sí que hemos dicho es que necesitamos una correcta preparación del soporte. Como hemos dicho, son películas de micras milímetros, entonces necesitamos que el soporte sea lo más regular y uniforme posible. Entonces, en hormigón, pues lo que se pide es que la fuerza de arranque mínima sea de 1,5 newtons milímetro cuadrado y que se prepare mecánicamente. Lo ideal siempre sería con una limpieza de chorreado para eliminar si hay alguna lechada superficial. Y siempre pues intentar, una vez se hace el chorreado, luego quitar todo el polvo que se ha generado, que parece una obviedad, pero no lo es. Y luego vendríamos a su aplicación. ¿Cómo se aplican? Nosotros no hablamos nunca de capas, hablamos de kilos por metro cuadrado. ¿Por qué no hablamos de capa? Porque no es lo mismo una capa muy extendida que una capa dada con ganas. Entonces, siempre se habla de kilos metro cuadrado y la forma de controlar es delimitando zonas. Por ejemplo, en general está en torno a 2 kilos metro cuadrado, entonces ya sé en una zona cuántos cubos tengo que gastar. Entonces, ¿cómo lo controlo que están dando el espesor adecuado? Delimitando la zona. Y luego siempre se juega que la capa de acabado sea de un color, o sea, la capa de base de un color y luego la capa de acabado de otra, para también controlar los consumos. Y este es un ejemplo también de una rehabilitación de una cubierta de una comunidad de propietarios en el que previamente hay que preparar el soporte, ¿vale? No nos valdría
que no estén bien rejuntadas el terrazo o que tengamos. Habría que limpiarlo previamente y eliminarlo. En este caso, toda esta suciedad se debe eliminar. El moho también hay que eliminarlo previamente. Muy importante, sobre todo en Castellón y en nuestra zona en Benicàssim, la humedad del soporte a la hora de hacer la aplicación. Sí. Sobre todo los poliuretanos, si dejamos que el soporte tenga una humedad, que puede ser una mañana en esta fecha, a las 8 de la mañana ponernos a comenzar, hemos limpiado la cubierta por la tarde del día anterior, la humedad del soporte puede ser de un 85%. Como apliquemos un poliuretano, No sé. se nos levantará. Tiene que Es ser. muy importante las condiciones de humedad. Y eso, por eso las aplicaciones de membranas líquidas, lo mejor es aplicarlas en verano. Sí, Creo que es el 5%, ¿no? El límite de humedad. el 4. líquido. O 4. 4. Tiene que ser inferior al 4%. 4% es prácticamente el ambiente. Es que lo que tú dices, por lo aplicas en verano a pleno sol Sí. o fracasas. Lo que son poliuretanos. Lo que son poliuretanos, en cambio, Sí. en cambio acrílicos sí que tenemos más tranquilidad. Por eso muchas veces la prescripción depende mucho del soleamiento, del soporte, de cómo se encuentra, de las pendientes del soporte, es muy importante. Sí. Si, por ejemplo, tenemos una cubierta de las antiguas a la catalana, ventiladas, que tenemos pendientes importantes, un clorocaucho es bueno porque no hay acumulación de agua. Si tenemos un edificio años 80, 90 con muy poca pendiente, un clorocaucho ya no es apropiado porque sabemos que donde duerma el agua vamos a perder la capacidad. Sí, la durabilidad va a ser menor. Aquí lo que hicieron fue hacer un desbastado de todo el revestimiento actual que tenían, que era un clorocaucho. Entonces, mediante medios mecánicos, luego quitaron todo el polvo, rejuntaron todas las juntas correctamente. Bueno, esto estaba por limpiar. Y luego también las juntas de dilatación. ¿Vale? Es muy importante antes de hacer, bueno, todo lo que esté roto también hay que quitarlo y reponerlo o regenerarlo con un mortero, pero no nos valdría que por aquí vamos a pasar la pintura y nos va a puentear estos huecos. No, no es correcto. Y juntas de dilatación también muchas veces se dejan y se pasa por encima. Habría que levantarla, quitarla y limpiarla. Si es necesario, rehacer los labios de la junta, poner un fondo de junta y un sellado. Y luego ya pondríamos una cinta de carrocero para poder pasar con la pintura y que esa junta mantenga su movimiento. ¿Vale? Es lo que hemos dicho, quitan todo y lo rehacen. Cuando vamos a soportes de chapa metálica, por ejemplo, también hay que hacer una preparación, sobre todo en temas de tornillería. ¿Vale? Habría que protegerlo, por ejemplo, con Sikaflex, con poliuretano, para evitar que pueda rasgar la membrana. Y otro tema también a tener en cuenta son las juntas entre placas, ¿vale? Esto también debería ir armado previamente con una malla específica para evitar que se cizalle cuando tenemos dilatación. Por eso que en membranas líquidas lo más importante es la preparación del soporte y las condiciones del soporte. Y bueno, estas serían las mallas que van en nuestros sistemas. Tendríamos las RIMAT, que son las que se conocen como tejido no tejido, que son las más fáciles de trabajar. Aquí también tenemos que tener en cuenta que no todas las mallas valen, porque va a depender también un poco de la calidad. Por ejemplo, estas mallas, pondríamos la primera base del poliuretano, bien que vaya cargada, y luego presentaríamos la malla. Y con esa misma capa base iríamos amoldando todos los pelos, se van deshaciendo y se van amoldando, ¿vale? Si no son de muy buena calidad las mallas, vamos a tener problemas y se nos van a formar bolsas. Entonces también es un tema a tener en cuenta. Luego también tendríamos la FlexiTape Heavy, que sería para los encuentros entre chapas metálicas, ¿vale? Que esta sería la que iría previamente con el poliuretano armada para evitar que cizalle luego la membrana. Esto es un ejemplo para que veáis. Colocaríamos la mano, la capa base, y luego sobre ella la malla. Y luego con el mismo rodillo vamos adaptando la malla. Y este es el ejemplo del sumidero
que con el rodillo van rompiendo la malla y se va adaptando totalmente a la superficie. Esto es lo que hemos comentado de la calidad. Si no, vamos a intentar romperlo y se nos va a generar bolsas alrededor del sumidero. Recomendable también siempre empezar por los perímetros cuando vamos a hacer este tipo de impermeabilizaciones. No sé, pues, sí, luego nos da tiempo, vemos vídeo. Y este es un ejemplo también de aquí de la zona. Sí, aquí vamos a empezar. Esto es un tratamiento con una lámina líquida, un Sikafil 400, una cubierta de un edificio en Benicàssim, ya lo podéis ver. Un poco vais a ver el tratamiento previo. Nos encontramos que es una cubierta rehabilitada con una malla autoprotegida y luego con un clorocaucho encima. Teníamos ya dos capas. Eh, Aquí lo que se buscó, sobre todo, el proyectista lo que quería era que más que infiltraciones de agua, lo que había era un problema de térmico en las viviendas de última planta. Entonces quería una lámina con máxima reflectividad para mejorar el comportamiento térmico. Bueno, podéis ver, es una fachada de cara a vista, mirar encuentros, connotaciones, elementos, bandas antiguas sueltas. Procedimos primero a una reparación, evidentemente hicimos una aplicación de un mortero con su malla, mortero acrílico de protección de toda la zona para su regularización. Aquí tendríamos el caso de los sumideros. Aquí nos encontramos que eran unos sumideros antiguos de plomo. Eso era bastante habitual en la zona. Entonces, bueno, pues delimitamos. Aquí lo veis el sumidero como estaba. Luego veréis el sistema de las rejas que tenía de protección. Y en los casos en los que había pérdida, pues accedimos por la planta inferior y un sumidero de nueva formación con su cazoleta. Reparamos y consolidamos soporte. Primero el soporte base, luego el soporte de la parte superior y colocamos ya el último elemento del sumidero. Ya la tendríamos lista para aplicar. Fijaros en la fotografía de la derecha el estado de la lámina base asfáltica y la reacción del clorocaucho encima. Estaba continuo, pero fijaros la de discontinuidad que había. ¿Qué nos pasó en esta cubierta? Pues que el consumo de material pues fue prácticamente el doble de que habría previsto. Esta cubierta tiene casi 5 kilos por metro cuadrado. Por ejemplo, aquí es rehabilitado uno de los sumideros de los existentes, de aquellos que veis. Se cogió, se rehabilitó, se lijó la reja y se le aplicó para luego instalarla. Muy importante con los sumideros y las aplicaciones de láminas líquidas posteriores es la tendencia a pintar hasta prácticamente la cabeza del bajante. Con eso lo único que conseguimos es que la lámina impermeable que tengamos debajo, la posible entrada que haya, la posible condensación, no nos olvidemos que las telas asfálticas tienen condensaciones debajo del paquete de rasillas. Esa pequeña entrada de agua la dejamos cortada. Con lo cual, por ejemplo, lo que veis es continua la aplicación superior, pero no entra dentro del tubo. Muchas aplicaciones de clorocaucho, en renovaciones de cubiertas, sin armar. No, pues el aplicador, bajamos la pintura hasta abajo. Uy, pues ahora después de la rehabilitación tenemos filtraciones de agua y es por la propia condensación de la tela. Las láminas superior, su continuidad, pero es lámina superior. Evidentemente esta cubierta lo suyo hubiera sido levantarla toda, dejar la rasilla y colocar otra capa. Pero claro, el coste no es el mismo. Aquí, por ejemplo, otro de los problemas que nos encontramos mucho con cubiertas, que por eso os lo pongo, es que las entradas de agua que suponen los aireadores de los shunts. Claro, nos olvidemos que esto, por ejemplo, es un edificio que está en primera línea de mar. Pues claro, cuando hay viento de levante y lluvia, el agua entra por los shunts. Pues ¿qué hacemos? Eliminamos el shunt de hormigón, colocamos un aspirafum anclado sobre el propio soporte, le hacemos una base, que tenemos unas rasillas puestas, y luego con mortero le conformamos toda la cubierta superior y luego le aplicamos el material. Con lo cual, el problema de la entrada de agua lo tenemos limitado. Aquí tendríais esta cubierta justo en plano general.
recién. Las tonalidades eran existentes, cuando digamos no las encontramos así. Nosotros procedimos a reparar, veis colocados los aireadores, se repararon estructuralmente todos los casetones, dejamos limpia la cubierta y empezamos a aplicar el Sikafil 400. Como veis, primero las zonas conflictivas, los laterales, los encuentros. Hemos visto cómo en las zonas que había degradado hemos reparado con morteros y empezamos la aplicación. La primera mano para extender una capa del material y luego ya enseguida la malla pasada encima y con el propio rodillo apretada. Las láminas líquidas hay mucha gente que las coloca sin armar. A mí una membrana líquida si no está armada es como si no aplicáramos nada. Es una pintura. ¿Veis? La zona que hemos visto antes, la foto central, donde estaba reparada previamente, ya le estamos haciendo la aplicación. Aquí ya tenemos diferentes vanos, siempre primera capa de base, luego la posterior, apretando bien el rodillo para que quede marcado. La primera base, como vemos, aquí teníamos la diferencia de color, ahí se ve lo que cubre el soporte, y luego lo importante de una vez aplicada la malla es que no se vea la malla. Al final, el mejor control, además del rendimiento del material, vosotros proyectistas, direcciones facultativas, lo mejor es pedir los albaranes de suministro. Tengo una cubierta de 400 metros y mínimo que sean pues, por 2 kilos por metro cuadrado, pues 800 kilos. No es lo mismo aplicar. Por eso los clorocauchos muchas veces no se arman, porque es una pintura. Podemos dejar medio kilo. Que las mallas también ayudan a controlar el Las espeso. mallas son las que ayudan a controlar el espesor. Muchas veces las diferencias de las superclasas también. Ahí Los están. kilos aplicados. 2 kilos aplicados. El clorocaucho, que es el hermano pobre de las aplicaciones, no es un mal material. Si está correctamente aplicado con la cantidad adecuada. La mayoría de las cubiertas hemos visto en las fotos que hemos visto anteriores, fijaros que cómo se desbastaban, era prácticamente un hilo. Vosotros entráis a prescribir en muchas o a proyectar en muchas cubiertas y está completamente laminado, es que ninguna tiene armado. Están las láminas que llevan fibras en su composición, lo que no es una malla continua. Es un armado, yo lo igualo a las fibras en los hormigones. Sí, donde hay una armadura que le dé una capacidad mecánica y las diferentes mallas que tenemos en SICA son cada una apropiada a la necesidad que tienes de armado. Es como, por ejemplo, cuando movíamos los revestimientos. No hemos profundizado. La 115 de SICA es una malla de un paso de 10x10 que tiene una capacidad mecánica que es diferente. La del acrílico es una malla de paso de 4x4. Las mallas no todas valen para todo. Bueno, aquí veis cómo estamos aplicando. Aquí en este caso las juntas de dilatación estaban en buen estado, con lo cual lo que hemos hecho es puentearlas. En algunas zonas hemos colocado doble malla, pero hemos puenteado todo. Importante, esta es una cubierta. Fijaros la evolución de esta cubierta. Es una cubierta a la catalana con sus ventilaciones, impermeabilizada por 2 veces posterior. No, la nuestra es la tercera. Y aquí veis un poco el acabado. Aquí en un principio se pretendía aplicar el 300 en color blanco. Pero claro, esa es una cubierta que se usa bastante para tender. Entonces, claro, era un poquito en verano subir a tender a esta cubierta sería prácticamente imposible Ahora van a ver un con ejemplo. gafas de sol. Entonces, al final aplicamos el 400 en color gris. Me gusta el gris porque tiene la mayor efectividad y aparte lo disociamos del rojo, que es el habitual y el que nos permitiría el control de la aplicación. Yo siempre digo que el mismo control y las mismas, en estas charlas que os doy a los técnicos del control de las aplicaciones es el que nos aplicamos nosotros dentro de la misma empresa para controlarlo. Porque nosotros al final tenemos una serie de equipos y tenemos que controlar nuestros propios equipos. Pues los colores, las mallas, los grosores, son lo que te define. ¿Veis? Aquí ya tenéis más fotos un poco del sistema acabado. Muy importante, preparación de soporte y reparación de los soportes antes de las aplicaciones.
esa cubierta la aplicaste en la rima. Sí, ¿De qué? sí. Porque como había tanto grosor y además la RIMAT es la que se adapta muchísimo al soporte. Importante, que está aplicada a la primera mano sobre el soporte. Es que mucha gente tira la malla y pinta encima. Esas mallas, si haces una prueba de tracción, las arrancas. Y este es un ejemplo también, pero en este caso iríamos ya al poliuretano. ¿Vale? Es también una comunidad de propietarios de vecinos en Villarreal, aquí en Castellón. También rasilla catalana y lo que se hace es, empezamos por perímetros y encuentros con imprimación y la primera capa con la malla. Es que no sé si llegáis a ver bien, pero ya se ve ahí las fibras del tejido no tejido, que es la específica para poliuretano. ¿Vale? Aquí ya veis cómo va toda armada, que la primera capa la dan con el tono en rojo y la segunda mano con el blanco. ¿Vale? En este caso hacen la capa de sellado con el blanco porque el poliuretano que se usa en la base es aromático, es decir, que amarillea. Con el tiempo puede llegar a amarillear. Entonces se sella con un poliuretano alifático, que lo que hace es protegerlo. ¿Vale? Y es blanco de alta reflectancia solar, porque en este caso lo que buscaban era un ahorro en el consumo energético. Lo que hemos comentado antes, los poliuretanos son para cubiertas transitables, que no visitables, a diferencia de los clorocauchos. Cuando decimos transitables, bueno, visitables es, por ejemplo, que la señora suba a atender, bueno, el vecino, perdón, suba a atender puntualmente. Y transitables, como puede ser en este caso con un poliuretano, ya es que tengamos una bicicleta, una mesa, una silla, ¿vale? Que haya más tránsito. Entonces, en este caso, los poliuretanos serían para cubiertas transitables. Y luego, hasta ahora lo que hemos visto son monocomponentes, de un solo componente, pero también tendríamos bicomponentes, sobre todo de proyección en caliente, también. ¿Sobre qué tipo de soportes? Sobre soportes de chapa metálica, membrana bituminosa, hormigón, fibrocemento. Y si queréis, ¿nos da tiempo a ver el vídeo? Sí, ¿no? Encuentro. Bueno, También el tema del sobrefibrocemento te viene bien para encapsularlo. ¿Vale? Porque sabes que el fibrocemento es fácil. en este caso van a impermeabilizar la cubierta de unas oficinas. Y van a usar un híbrido de poliuretano de proyección en caliente. Y luego lo van a sellar con un poliuretano alifático, que es el mismo que hemos visto en la imagen de la comunidad de propietarios de Castellón. Entonces, en primer lugar, la imprimación. Estamos ante el Ferrari de las Sí. impermeabilizaciones. ¿Qué ventajas tienen las de proyección en caliente? Sobre todo la rapidez del curado. ¿Vale? Cuando tenemos trabajos rápidos, su principal ventaja. Y están pensados sobre todo para cuando hay que impermeabilizar metros, porque tienen que venir con sus máquinas para hacer la proyección. Entonces, para pocos metros es mejor ir a un componente, pero en cambio, si tenemos muchos metros, vamos a sacar más rentabilidad y en ese caso serían adecuados las de proyección en caliente. Y ahora ya van a aplicar lo que sería la membrana impermeable. Y que lo que indican es que tiene un curado rápido, la principal ventaja es que tiene un curado rápido y aproximadamente en 10 minutos ya pueden dar la capa de sellado. Esta sería la máquina de proyección. Y lo mismo, se podrían dejar vistas selladas con el poliuretano alifático o se pueden lastrar y también hacer cubiertas ajardinadas.
Es que no puedo ir más rápido, si no me vuelve al inicio, porque quería que fuera... Hay una solución cuando antes hemos comentado el tema de la resolaricidad de algunos poliuretanos, es aplicar en la última capa una capa de un árido de sílice con un espolvoreado y crear unas zonas, unos pasillos o el total de la cubierta que le daría mayor tracción. Lo que pasa es que por otro lado, Hay que tener cuidado que no sea una leja. sí, y sobre todo es por la retención luego de la suciedad que tiene Sí. ese material, crea depósitos y demás. Por ejemplo, en nuestra zona que llueve, cuando llueve con barro, pero es una de las opciones para poder dar una mejora al tránsito. Como veis, también empiezan por lo que sería perímetros, esquinas, igual que sería con la membrana líquida. Ahí va. En esa capa de espolvoreo, después, si quisiera, se podría poner una fija por cemento con la copia. Pensé en un poliuretano no se va a... Si lo que se quiere es un acabado cerámico, tendríamos un poliuretano en concreto para hacer la capa con anclaje mecánico y después poder ir con el cemento cola y ponerle la cerámica. Y este sería el que hemos visto anteriormente, que sería la capa de sellado, que es el blanco de alta reflectancia solar. Era para que veáis la rapidez que tienen y que, vamos, que en un par de horas tienen hecha la impermeabilización de la cubierta. Y esta misma capa también la hacen proyectada, aunque sea de un solo componente. Y este sería el acabado final, que sería muy similar al que hemos visto también con la membrana de TPO anteriormente. Y un ejemplo real, para que veáis que también se hace, este es en Valencia, en una comunidad una cubierta sobre parking, en una comunidad de vecinos. Lo que se hizo era una cubierta jardinada con parque. Lo que se hizo fue levantar todo, reparar todo el soporte, imprimación, ¿vale? Y aquí veis como ya están proyectando. Y después lo que hicieron fue colocar un geotextil e hicieron una cubierta lastrada con grapas. Y estos los campos de aplicación, pues podríamos ir desde cubiertas en edificaciones hasta impermeabilización en tableros puentes, en cubiertas de parking, que es un sistema también que tenemos definido. Y luego, pues, impermeabilización de estructuras de hormigón. No sé si también hacéis todo ese tipo de impermeabilizaciones, pero incluso de piscinas, que no sería solamente para cubiertas, sino que el ámbito de las poliureas de proyección en caliente es mucho más amplio. Y luego, pues, hablando ya para terminar lo que sería eficiencia energética en cubiertas, tenemos que tener en cuenta que actualmente las ciudades consumen más del 75% de la energía y emiten alrededor del 80% de los gases a la atmósfera. Entonces, lo que se busca es también tener ventajas cubiertas frías. Y todo esto es para presentaros el producto que han estado comentando anteriormente, que es el Sikafil 300 Thermic. Es un acrílico base agua. La principal característica es que impermeabiliza cubiertas visitables sobre distintos soportes, pero además nos va a ayudar a reducir la temperatura de confort interno de la vivienda. Entonces, en lo que lleva el Sikafil es unas microesferas con un gas encapsulado que cuando con el calor se expande y genera este tipo de aislamiento. Entonces, también ventajas de este producto en cuanto a precio es el consumo, ¿vale? Los acrílicos están en torno a 2 kilos metro cuadrado y este producto está en 1,3 kilómetros cuadrados. ¿Vale? Para cuando veamos el precio también veamos el consumo que... Y bueno,
ahora es vuestra parte de preguntas y mi contacto por si queréis que entremos en profundidad en algún tema que hayamos pasado más de puntillas. Con sus preguntas, nadie tiene ninguna pregunta. Sí, lo importante es que confiéis en el departamento de prescripción de Pues, SICA. Que os- cualquier duda que os pueda surgir a posteriori, este es mi contacto. O, por ejemplo, fachadas ventiladas que lo hemos comentado muy por encima y a alguien le interesa, o algún campo de aplicación de impermeabilización que no hemos comentado, pues podemos verlo. ¿Nadie tiene preguntas? Pues las hacemos nosotros. No, broma, es broma. Y online tampoco tienen preguntas. Ah, vale. Está como con un pequeño delay de unos 30 segundos. Sí, un poco que en los sistemas de impermeabilización no hay sistemas buenos y malos. Hay algunos mejores que tienen más prestaciones, pero sobre todo es la idoneidad del soporte y de la aplicación, el uso que tenga esa cubierta. Un clorocaucho es muy noble si está bien aplicado. Si está mal aplicado, es malísimo. Y un poliuretano, si está aplicado con una cubierta, lo que decíamos, con un grado de humedad de un 60%, Se va a pues levantar. no sirve de nada. Tienen vida propia, hacen burbujas. Pero el programa de clorocaucho de todos estos sistemas es que menos durabilidad tiene. Pero yo tengo entendido que es que Pero si hay una, el sol tan fuerte que tenemos aquí en verano, Pero si hay la aplicación de base es correcta, que tiene sus 2, 3 kilos que digo que mencionamos, luego es una renovación. ya. Es Parece una- que sabes que las comunidades, lo de las renovaciones, te las pasan por el Pero hay que, todo. todos los edificios tienen que tener un mantenimiento. Sí, sí. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. Es que Si lo hay un- repites a las comunidades y luego no lo hacen. Y cuando aparece la gotera es cuando se acuerdan. claro. Pues en cuanto a expectativa de vida sí que es inferior. Ujú. Pero sí que es verdad que hay muchas cubiertas impermeabilizadas Que sí, que sí. con clorocauchos pues, que pueden aguantar 10 años, por ejemplo. Pero sí, es inferior. y muchas veces que no los problemas de infiltraciones en las cubiertas no son generales las cubiertas, son los elementos singulares. Por hecho, yo he hecho un poco hincapié en los puntos. Muchas veces rehabilitamos una cubierta completa porque es fácil, no, pues completo, ¿no? Si a lo mejor son 2 sumideros lo que fallan, o los aireadores, las salidas de los shunts, o el encuentro con un antepecho que ha fisurado, o una carbonatación de una armadura. Pero aplicamos lo que hemos visto, la cubierta que os he enseñado de ejemplo. Llevaba 4 procesos diferentes de rehabilitación de esa cubierta y seguramente la actuación era puntual de los 3 sumideros que reparamos y los shunts. Muchas veces vale más la pena hacer las pruebas de estanqueidad previas para conocer cuál es el problema y el origen que aplicar una solución de impermeabilización general de cubierta. Porque además no olvidemos que cualquier sistema único que estamos haciendo, aunque sea poco, pero son kilos de Sí, peso sobre la claro, cubierta, sí. que afectan ya no, estructuralmente no, pero al soporte inferior sí que le Sí, están sí. afectando. Si tenemos una tela inferior que está comprimida y tiene 20 años y le aplicamos 4 kilos encima, son 4 kilos más que tienen que aguantar del soporte. Las membranas líquidas, su principal ventaja es que van adheridas. Entonces, lo ideal es que vayan adheridas al soporte, no que vayan adheridas a impermeabilizaciones posteriores, porque el problema lo seguimos, puede ser que siga estando debajo. Entonces, también tenemos que tenerlo en cuenta, que pierde un poco su principal ventaja. El problema es que las comunidades ya son reacias a hacer proyectos de rehabilitación, pues con la cual además planteas una campaña de ensayos previos aún peor. Parece que sean costes que no sean repercutibles luego en la obra. Y no es lo mismo una impermeabilización de una cubierta de este tipo, que creo que el presupuesto final son 2 bloques, fueron casi 40.000 euros, que gastarse 500 en una campaña de ensayos y definir exactamente la entrada de agua. Os traslado una consulta que ha colgado Sonia Sánchez de Amistad. En reparación de fachadas con enfoscado y pintado, a reparar, ¿no hay que quitar la pintura acrílica antes de colocar el enfoscado con malla? No, o sea, lo que tienen que hacer es un lavado, por ejemplo, con agua a presión de la fachada, ver que en la pintura que se queda está bien adherida y si está bien adherida tenemos morteros específicos que pueden ir directamente sobre ese revestimiento, en capa fina.
Estaríamos hablando en torno a 5 o 6 milímetros. Y luego ya el revestimiento que quieran darle. Siempre en capa fina. Si es una pintura con capacidad para puentear fisuras, pues mucho mejor. Los enfoscados pesados, llamémoslo, los que superan el centímetro de centímetro de espesor, no se pueden aplicar sobre pinturas. Son casos de revestimientos acrílicos. Son específicos los que se pueden aplicar sobre pintura. Y, evidentemente, sobre pinturas que tengan una cierta capacidad mecánica. No cualquier pintura sirve. En el caso que, por ejemplo, que os hemos expuesto, son casos de fachadas que en la pintura pues, se hicieron ensayos de adherencia y que era una capa de acabado de un acrílico previo. Sobre una pintura normal, mucho cuidado de aplicar un revestimiento acrílico. Siempre, primero, comprobar el estado del soporte y hay suficientes medios y ensayos para comprobar esa estabilidad de la pintura. El ensayo de anclaje de pintura es un ensayo muy fácil que puede hacer prácticamente cualquier técnico y no se hace nunca. Es una trama así de 10 por 10 centímetros rayado con un cúter a 5 milímetros, creo que es, y cuántos cuadraditos saltan. Lo podemos hacer cualquiera en una fachada y se hace muy poco. Y luego, por ejemplo, muchos problemas de anclajes, de rehabilitaciones, de únicamente de pinturas sobre soportes que fallan completamente porque no se han analizado los soportes de la pintura. Porque hay pinturas que han perdido completamente el engobe. Es sencillamente pasando una mano por la fachada lo vemos. Si queda manchada, estás anclando sobre arenilla. Sí. Sobre el lavado saldrá. En cambio, si mantiene una estabilidad, pues perfectamente se puede hacer un tratamiento de cualquier producto acrílico sobre ella. Julián, una pregunta más. Pues, agradeceros nuevamente. Pero solamente sobre pinturas, sino también sobre monocapas antiguos. Que muchas veces lo que queremos es cambiar el aspecto y sobre un monocapa antiguo raspado que está sucio, viejo, tal, podemos darle esta mano con este mortero, en este caso sería el de Corbase, con su malla y darle un aspecto totalmente nuevo a la fachada sin necesidad de demoler lo existente. O piedra proyectada también. Sí, yo creo que es un sistema, el de Corbase, para revestimientos acrílicos. Sobre una pintura únicamente hay otros sistemas. Es sobre revestimientos acrílicos que tienen el problema de esa dualidad de zonas de anclaje muy, muy sólido y zonas de anclaje muy, muy, muy defectuoso. Y que el problema que tiene que esos sistemas acrílicos que para retirarlos hay que desmontar el revestimiento de la fachada. No hay otra manera. Y que las reposiciones, porque ahí se pueden hacer reposiciones de estos morteros acrílicos antiguos, pero el acabado estético es muy deficiente, porque hay que hacer unos recortes, se marcan las líneas de corte y luego lo que os he explicado antes, la aplicación de una mano del oficial que lo hizo con una paleta hace 25 años no es la misma del que la hace ahora, siempre se nota. Vale. Entonces ahora sí. Pues muchas gracias. A vosotros por vuestro tiempo.